Así lo entiendo. Ya estamos en Así lo entiendo, feliz de la vida de que nos acompañe. Yo soy Berenice Trujillo y hoy analizaremos a fondo el tráfico de armas en nuestro país. Así también el Estado de Derecho. ¿Cómo estamos? No se lo pierdan en unos minutitos. Estamos de vuelta, felices de la vida de que estén con nosotros, acompañándonos en Así lo entiendo. Hoy comparto este espacio con Víctor Hernández, analista en seguridad de la Universidad Panamericana, quien nos va a ayudar a entender pues, más a fondo estos temas del tráfico de armas, qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Y nos vamos de lleno con la información y con los datos duros, y es que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en números de muertes ocasionadas por armas de fuego. Armas que en su mayoría ingresan al país de forma ilegal. Pero lo más alarmante es que el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para combatir este problema. De acuerdo con cifras de la Defensa Nacional, hay 3.118.000 armas de fuego debidamente registradas en el país y unas 13.6 millones de pistolas y rifles ilegales, es decir, 4 veces más que las legales. Incluso las armas legales se convierten en un problema. Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señalan que entre 2006 y 2017 se registraron 20.000 armas de fuego perdidas por las corporaciones policiales, es decir, 4% de todo el armamento vendido a las fuerzas de seguridad. Se estima que cada día entran a México entre 567 y 600 armas de fuego ilegales y que en los últimos 10 años habrían ingresado 2.5 millones. En contraste, observamos que los decomisos han disminuido drásticamente. La cifra pasó de 40.976 aseguradas en 2011 a solo 4.976 en 2018, cifra 10 veces menor de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental México Evalúa. La cifra de hogares que reportan haber adquirido un arma de fuego creció de 203.117 en 2013 a 220.000 en 2018. Sin duda alguna estamos ante un panorama realmente preocupante, Víctor. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país y por qué no se puede atacar este problema? Berenice Trujillo, muchísimas gracias por la invitación. A mí me gustaría complementar algunas de las estadísticas que acabas de compartir. Entre 2001 y 2018, de acuerdo con información de CENAPI, se han incautado poco más de 250.000 armas de fuego en México. Y en promedio, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, ingresan a territorio nacional alrededor de 200.000 armas de fuego todos los años. De tal forma que, según las cifras oficiales, en territorio nacional han ingresado más o menos 4 millones de armas de fuego en las últimas 2 décadas. Ahora, de esas 4 millones, las estimaciones de Relaciones Exteriores son que al menos el 70% de estas armas ingresaron como contrabando en la frontera entre México y Estados Unidos. Esas son las cifras oficiales, pero hay otras estimaciones mucho más alarmantes. Alejandro Ope citaba el año pasado en su columna las estadísticas del Small Arms Survey, que afirma que hay más de 13 millones de armas de fuego ilegales en México. Hablar de tráfico de armas es hablar necesariamente de la relación entre México y los Estados Unidos. México no puede desentenderse de las dinámicas de la política de seguridad estadounidense por 2 razones geográficas. Primero, porque los Estados Unidos son el primer exportador de armas a nivel mundial, y segundo, porque los Estados Unidos son el primer mercado de drogas a nivel mundial. El mercado de drogas y el mercado de armas en los Estados Unidos son en buena medida los causantes de la situación de inseguridad que estamos viviendo en México. En primer lugar, porque a diferencia de la comercialización de otros productos, la venta de droga implica redes violentas de distribución. Piénselo de esta forma: si usted quiere vender gansitos en su colonia, lo único que tiene que hacer es poner una tiendita y pagar sus impuestos. Pero si usted quiere comercializar droga, necesita de toda una infraestructura para controlar la plaza. Sicarios, halcones, matones, porque hay que controlar, por un lado, la intervención de otros grupos que puedan estropear la venta, y por otro lado, para reaccionar ante la contención de la autoridad. En la medida en que en los Estados Unidos no se discuta la legalización de las drogas a nivel federal, porque ya está legalizado el consumo de drogas en muchos estados de la Unión Americana, y en la medida en que no hay un compromiso serio para imponer restricciones a la compra de armas de fuego, esta situación va a permanecer de la misma forma que ha permanecido las últimas 2 décadas.
Sin duda alguna, y bueno, vamos a dar un claro ejemplo de la magnitud que hay de la violencia por la que está atravesando nuestro país, y es la falta de control en el tráfico de armas, y es el caso de la familia Levarón. 9 miembros de esta familia, todas mujeres y niños, fueron asesinados a tiros el 4 de noviembre de 2019 en un territorio cuyo control era disputado o es disputado por el cártel de Sinaloa y la banda La Línea, según información oficial. Las armas utilizadas en esta masacre provendrían de los Estados Unidos. A raíz de esto, Alex Levarón pidió ayuda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter. Y como lo vemos, el Twitter se leía de la siguiente manera: ¿quiere ayudar? Concéntrese en reducir el consumo de drogas en Estados Unidos. ¿Desea ayudar un poco más? Evite que los vacíos legales de la ley de armas inyecten sistemáticamente armas a nuestro país, sin duda alguna. Ahí lo estábamos viendo y bueno, pues eso es sin duda alguna una muestra de lo que está sucediendo en nuestro país. Veíamos en la nota anterior que incluso hay armas legales que se están perdiendo por parte de la policía. Hacen falta controles de manejo y preservación al interior de nuestro país, además de tener una buena relación bilateral y que se comparta la información como se dice que se va a hacer ahora. Hablando de la familia Levarón, yo tuve la oportunidad hace algunos días de asistir a la marcha convocada por Javier Sicilia, la familia Levarón y otros colectivos. Yo solo he marchado 3 veces en mi vida. La primera fue en 2004, la Marcha por la Paz, que dicho de paso Andrés Manuel calificó de una marcha fifí en su momento. Tenía yo 8 años en esa época, sé que me veo más traqueteado, pero yo tengo 23 años, no estoy tan viejo. La segunda ocasión fue en 2011, justo cuando fue el asesinato del hijo de Javier Sicilia. Y yo tengo una postura un poco ambivalente con respecto a las marchas, porque en México hay un larguísimo historial de causas sociales, de grandes protestas, que la autoridad hizo caso omiso a esas demandas. Yo ya sabía que la marcha le iba a hacer lo que el viento a Juárez al presidente López Obrador, pero me ganó un sentido de pudor ciudadano. Yo sabía que en 20 años yo no podía ver a mis hijos a la cara y decirles que no hice nada cuando la incompetencia se apoderó del diseño de la estrategia de seguridad en México. Hay que decirlo con todas sus letras, el presidente López Obrador no es quien causó esta crisis de inseguridad, esta es una crisis heredada del sexenio calderonista y perpetuada porque el presidente Peña Nieto adoptó exactamente las mismas líneas de la estrategia de seguridad pública que el presidente Calderón. Pero de lo que sí es responsable el presidente Andrés Manuel es de querer perpetuar la misma estrategia militarista y fallida que hemos implementado desde el sexenio calderonista. En este sexenio se ha consumado la militarización de la seguridad pública. Andrés Manuel de entrada desapareció la Policía Federal, que era el único rival civil del ejército mexicano, y la Secretaría de la Defensa es la consentida presupuestal de este sexenio. Tiene el presupuesto de la Guardia Nacional, el presupuesto del aeropuerto de Santa Lucía, es beneficiario de lo que se va a rifar del avión presidencial y de las subastas que se han hecho en los últimos meses, además del presupuesto que tiene asignado de por sí como secretaría. Entonces, en la medida en que sigamos perpetuando la misma estrategia fallida, vamos a tener los mismos resultados. Ahora, tú veías a un Alex Levarón que le manda un Twitter a Donald Trump, un Trump que no ha mostrado interés por este problema, aún cuando hay miles de masacres en Estados Unidos. Hemos visto diferentes casos en las matanzas en las preparatorias, por ejemplo, e incluso se intentaba hacer una reforma para simplificar los controles de la exportación de armas. Entonces, ¿cómo ves si hay realmente voluntad de parte de Estados Unidos o no? Se ve que se está hablando ahora, se acaba de juntar hace unos días y se ve que están hablando al respecto y de compartir información que antes no se compartía, pero ¿realmente vamos a llegar a algo? Bueno, siempre ha habido intercambio de información. De hecho, a finales de los 90, principios de los 2000, se crea en el Consejo de Seguridad Nacional un grupo llamado el GC Armas, que era el encargado de gestionar los temas de cooperación en materia de tráfico de armas. La relación México-Estados Unidos es complicada en esta materia y es muy importante recordar que en 2 ocasiones un presidente mexicano le ha regalado la elección presidencial a Donald Trump. La primera ocasión fue cuando el presidente Peña lo invitó a Los Pinos y legitimó su candidatura de odio, de discriminación hacia los mexicanos, y ahora se la está regalando el presidente Andrés Manuel al poner a la Guardia Nacional a ser el muro fronterizo de Donald Trump. El Partido Republicano depende en buena medida del lobby de armas en los Estados Unidos. Las armerías, todas las empresas dedicadas a la comercialización de armas tienen un rol fundamental al momento de decidir quién gana o quién pierde una elección en los Estados Unidos. Entonces, en la medida en que haya un republicano en la Casa Blanca y el Partido Republicano siga teniendo una mayoría importante en el Senado, no podemos esperar ningún cambio legislativo en este sentido.
Sin duda alguna. Ahora, el tráfico de armas a través de la frontera México-Estados Unidos es un tema añejo ya en la relación bilateral. Estados Unidos mantiene la voz decisiva en función, como bien decíamos, de sus intereses. En su país, la adquisición de armas está al alcance de sus ciudadanos y su portación es libre, mientras que en México hay fuertes restricciones legales al respecto. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunieron con el zar antidrogas de Estados Unidos, James W. Carroll, con quien acordaron fortalecer la cooperación para el combate a las adicciones y lavado de dinero y el trasiego de drogas, además el tráfico de armas, así como reorientar la iniciativa Mérida. Carroll expresó la disposición del gobierno de Trump de colaborar. Dijo, necesitamos compartir información en tiempo real, trabajar de forma transparente y ver la situación como a un enemigo que debemos enfrentar unidos. Así lo dijo. Ahora, en contraste, en las últimas décadas ha habido acuerdos operativos binacionales para tratar de mitigar el problema, desde el Compromiso Monterrey en 2002, Fronteras Seguras en 2005, la Iniciativa Mérida, que fue en 2007, que se pretende retomar, Rápido y Furioso, que fue un operativo fallido en 2009, 10 años después, en 2019, se implementó el operativo Frozen, diseñado para frenar el tráfico de armas a través del incautamiento en puntos de inspección en cruces fronterizos, que ya veíamos en el debate pasado, empezó con 53, acabó con 20 puntos. Y a pesar de los esfuerzos, en México no hay datos sistematizados sobre la compra-venta, pérdida o robo de armas, y en Estados Unidos pues no se ha aprobado ninguna ley que restrinja el uso y portación, ni se han tomado acciones para evitar la salida ilegal de estas armas hacia nuestro país. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Bajo qué condiciones deberían de darse las políticas binacionales para poder hacer frente a este problema? Víctor. En múltiples ocasiones a lo largo de las últimas 2 décadas ha habido cantidad de declaraciones conjuntas, compromisos firmados para acabar con el tráfico de armas, esta serie de operativos como Frozen, Rápido y Furioso y demás, pero de nada sirve tratar de administrar los efectos si no atacamos las causas del tráfico de armas. Vuelvo a las cifras, en los últimos 20 años se han incautado poco más de 250,000 armas de fuego en México, pero eso palidece con respecto de las más de 13 millones de armas que hay en circulación. En la medida en que el lobby de armas siga teniendo secuestrados a muchos candidatos, tanto demócratas como republicanos en los Estados Unidos, no va a haber un cambio sustantivo en cómo se maneja la política de tráfico de armas entre ambos países. Ahora, quisiera retomar el tema de la Guardia Nacional haciendo labores de policía migratoria, porque hay una disparidad entre lo que coopera México a la seguridad nacional de los Estados Unidos versus lo que Estados Unidos da en respuesta. México, por ejemplo, después de los atentados del 9/11 se involucra profundamente en la guerra contra el terror, precisamente porque una de las vías de acceso más fáciles para enviar una célula terrorista a los Estados Unidos es México, y por eso nos incorporamos a muchos sistemas de inteligencia. Frenamos ahora el flujo de migrantes, estamos involucrados en la guerra contra las drogas, y lo que es muy paradójico es que los Estados Unidos dan muy poco a cambio. El financiamiento de la Iniciativa Mérida era marginal con respecto de las necesidades que tiene de seguridad México, y no hay ningún compromiso serio para frenar el tema del tráfico de armas. Ahora, desde una perspectiva de planeación territorial, es una locura destinar a la Guardia Nacional a hacer labores de policía migratoria, por una razón muy sencilla. No hay suficientes policías municipales en México. La estrategia militarista de seguridad pública se enfrascó sistemáticamente en desmantelar las policías municipales, y no hay suficientes soldados y marinos para cubrir el país. Es una locura que con una tasa de homicidios que ronda los 29 homicidios por cada 100,000 habitantes, tengamos al ejército mexicano haciendo labores que son francamente intrascendentes para acabar la crisis de inseguridad en México. Y esto responde a que, pues, como una estrategia tradicional de política exterior, Donald Trump recurrió al chantaje justo después del asesinato de la familia Levarón, pretendiendo designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Esa fue la respuesta del gobierno estadounidense. Al gobierno de Peña se le pueden criticar muchas cosas, pero sí supo leer cuándo el presidente Donald Trump iba en serio y cuándo nada más estaba chantajeando. Y en consecuencia, las respuestas del gobierno de Peña solían ser prudentes. En cambio, el gobierno de Andrés Manuel no ha sabido leer esos movimientos y ha cedido en todo. Y lo más preocupante en materia de seguridad es que haya puesto a la Guardia Nacional a hacer labores de policía fronteriza. Ahora, vamos a recordar un poquito de qué va la Iniciativa Mérida, y es que tenía como objetivo central combatir al tráfico de drogas, a la delincuencia y al lavado de dinero a través de transferencia de tecnología y de capacitación en materia de seguridad, y que con esto el tráfico de armas disminuiría. Se habla de replantearla. ¿Qué habría que hacer para que comience a funcionar?
insisto en lo que comentaba hace un momento. Ha habido muchos proyectos, por ejemplo, para compartir las bases de datos de armas registradas en México y en los Estados Unidos. A lo largo de los últimos 20 años ha habido muchísimos cursos, mucha capacitación para que el Ministerio Público, las fiscalías sepan utilizar estos recursos, pero voy a lo mismo. La cantidad de armas que incautamos palidece enormemente con respecto de la cantidad de armas que se trafican. El problema de la estrategia de seguridad pública en México en muchos sentidos es que se enfrasca en administrar los efectos del delito, pero no ataca sus causas profundas. México tiene material para exigir a los Estados Unidos un mayor compromiso en materia de tráfico de armas. Insisto, al menos desde 2004-2005 formamos parte del esfuerzo de la guerra contra el narcotráfico, de la guerra contra el terror, y no puede ser que lo que recibamos a cambio de ese apoyo sean simplemente migajas. Ahora, hay un efecto muy dañino del tráfico de armas y es la clara disparidad en términos de potencia de fuego entre las autoridades mexicanas y la delincuencia organizada. Ahí te voy a detener y justamente vamos a hablar de esto. Y es que el creciente poder de fuego de los cárteles de narcotráfico es uno de los problemas, como veíamos, más graves en el país, según reconocen las autoridades. Las organizaciones utilizan armas de guerra en sus operaciones, no solo en la batalla contra grupos rivales, sino como respuesta también a las autoridades. Un claro ejemplo de ello se dio en 2015, cuando el cártel de Juárez derribó un helicóptero de la Secretaría de Marina con un lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa. El arma entró al país por la frontera con Estados Unidos, según los datos oficiales. O también recordar el 17 de octubre, en donde un tiroteo en Culiacán que involucró al cártel de Sinaloa llevó a las autoridades a liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Tras la batalla en Culiacán, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron implementar una estrategia especial en la frontera común contra el tráfico de armas. El operativo Frozen, que como decíamos buscaba sellar las fronteras y remediar la problemática en las aduanas también, pero a pesar de estos esfuerzos, pues el problema, como vemos, continúa. En territorio estadounidense, en la franja cercana a nuestro país, se estima que hay alrededor de 8.500 armerías. Ahí las bandas del crimen organizado pueden abastecerse fácilmente e introducir de contrabando el armamento, pero la frontera sur del país tampoco se queda atrás. Pistolas y rifles AK-47 están ingresando desde países centroamericanos, o sea que tenemos un problema en ambas fronteras. Para hablar de la disparidad de potencia de fuego, me gustaría hablar de dos casos. El primero es el de Aguililla, Michoacán, del año pasado, en el que 10 policías estatales fueron acribillados, emboscados, no tuvieron ni oportunidad de defenderse, y el segundo es el Culiacanazo. Si hubiera un comandante estadounidense tratando de resolver la situación de inseguridad en Michoacán o en Culiacán, de entrada no dejaría salir a su personal si no van en un Humvee blindado, si no traen el suficiente equipo, chalecos antibalas, placas balísticas, que sean acordes al tipo de calibre que utiliza la delincuencia organizada. De hecho, hubo una polémica muy fuerte cuando en el sexenio pasado se cambió el calibre estándar del ejército mexicano. Antes se utilizaba el fusil G3, que era calibre 7.62, y se cambió un calibre más pequeño al fusil FX para estar homologados con los calibres que utiliza la OTAN. Es muy paradójico porque los propios norteamericanos ya se dieron cuenta de que el calibre 5.56 es insuficiente. El fusil que antes tenía el ejército mexicano sí funcionaba para penetrar el blindaje que utilizan los vehículos de la delincuencia organizada, pero este decremento generó mucha polémica al interior de las Fuerzas Armadas, y también hay una disparidad que ha generado muchísima inconformidad en las Fuerzas Armadas, y es que el delincuente puede hacer lo que sea al momento de estar cometiendo una acción delictiva. Le puede disparar a quien se le ocurra, puede torturar, puede lastimar. Sí, y en contraste ellos están porque el policía, el militar está obligado a protocolos de uso de la fuerza. Cada disparo, derechos humanos, cada disparo que sale del arma de un soldado va a ser auditado, y esto ha producido un efecto pernicioso, y es que hay muchos militares y muchos policías que tienen miedo de hacer su trabajo. A mí me llama mucho la atención las imágenes que compartió el presidente López Obrador sobre el operativo cuando llegan a la casa de Ovidio Guzmán. Los policías involucrados en eso tienen miedo. El Ovidio no muestra las manos, podría haber tenido una pistola atrás de la puerta, y los policías genuinamente tienen miedo de entrar a la casa y de hacer una intervención propiamente, porque
ha habido una cultura de protección al delincuente en México y ya muchos militares, muchos policías no se quieren meter en broncas. Dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero una denuncia por violaciones a derechos humanos. Pensemos en el caso de la Huacana, por ejemplo, en el que militares fueron detenidos y desarmados por pobladores y prefirieron no defenderse, aunque hubieran estado legitimados, para no tener problemas con derechos humanos. El caso de la Huacana es muy, muy interesante porque los militares no se defendieron, pero si se hubieran defendido, el encabezado de ese día hubiera sido muy diferente. Hubiera sido militares asesinan a sangre fría a pobladores desarmados. Entonces, claro, esto ha generado muchísima polémica y veíamos las imágenes hace unos días del presidente Andrés Manuel pidiéndole a los militares que respeten los derechos humanos de los delincuentes. Yo fui militar. Yo entendí luego las caras que hicieron el personal de la Guardia Nacional cuando le estaba diciendo eso. Sí hay una molestia muy, muy profunda porque a los militares no se les deja hacer su trabajo. Pero ojo, no olvidemos por qué surgió esta cultura. La Guerra Sucia, la masacre del 68, casos como Tlatlaya, Palmarito, ejecuciones extrajudiciales, tortura. O sea, tampoco esta cultura de protección al detenido salió de la nada. Hay una tradición en el Ministerio Público, en las Fuerzas Armadas, en las policías, de torturar y de ejecutar detenidos ante la falta de capacidades de investigación. Sin duda alguna el caso sigue siendo alarmante. Hay más de 70% de los homicidios en nuestro país que se han cometido con armas de fuego, muchas de ellas ilegales, muchas de ellas sin duda alguna provenientes de Estados Unidos. Entonces el tema da para mucho, ya veremos a qué se llega esta relación bilateral y esperemos que nos permita hacer frente a una problemática que en vez de disminuir va creciendo. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema y es que el pasado jueves la organización World Justice Project presentó su reporte sobre el Estado de Derecho en México en 2019 y destaca que durante el primer año de gobierno del presidente López Obrador, el país retrocedió en el índice al pasar del lugar 97 al 99 de 126 países. El índice mundial mide 8 factores, entre los que se encuentran límites a los poderes de gobierno, ausencia de corrupción, cumplimiento normativo y justicia civil, entre otros. Según el informe, el Estado de Derecho disminuyó en 11 entidades y en 6 más se estancó debido a un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad, así como por las situaciones de violencia, corrupción e impunidad. Las entidades donde hubo retrocesos son Zacatecas, Baja California, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo y Puebla. Entre las que se estancaron están Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Coahuila y Campeche. Y bueno, pues desde que López Obrador llegó al poder ha insistido en instrumentar programas de combate a la corrupción. Sin embargo, pues no hay resultados positivos en el combate a la impunidad. ¿Tú cómo la ves? La impunidad va a seguir incrementando en la medida en que, en primer lugar, tengamos militares haciendo de labores de seguridad pública, porque el adiestramiento militar es muy diferente del adiestramiento policial. Un soldado no está entrenado en derecho penal, no sabe llenar un informe policial homologado, no sabe todas las peripecias de derecho constitucional, de derecho procesal que están involucradas tras la detención de una persona, y no es su culpa. O sea, es como regañar a un arquitecto por no saber operar en un quirófano. No es su trabajo. Los militares ya no quieren seguir haciendo este trabajo. El propio general Cienfuegos lo denunció en muchísimas ocasiones durante el sexenio pasado y el gran cuello de botella en materia de impartición de justicia en México sin duda es el Ministerio Público. En México muchas autoridades ya ni siquiera se toman la molestia de investigar individualmente el delito, se limitan a decir fue un ajuste de cuentas, andaba en malos pasos, estaba en el lugar equivocado. Pero además encima de ellos no se comparte la información, no está homologado. Bueno, antes en el sexenio de Calderón existían los llamados Centros Nacionales de Fusión e Inteligencia, donde había personal de PGR, Policía Federal, Sedena, Marina, donde había muy buen intercambio de información. Desconozco si en este sexenio se sigue compartiendo la información de esa manera. El delito se tiene que investigar y perseguir en el caso concreto. No existe el delito en el ámbito de la abstracción. Y en mi intervención pasada en este programa yo compartía con nuestro público una analogía. En México, considerando la cantidad de víctimas, delitos denunciados, sentencias, más o menos el 99% de los delitos quedan impunes. Es como si usted en casa dijera, ¿sabes qué? No quiero que mis hijos se engorden, voy a prohibir que se coman galletas en esta casa. Pero si el 99% de las ocasiones que el niño va y se puede comer la galleta, la norma no tiene credibilidad.
los policías están rebasados, no pueden probar, no pueden investigar el delito individualmente y entonces se inventan explicaciones como la galleta andaba en malos pasos, la galleta pues seguro fue un ajuste de cuentas con otra familia de galletas, es decir, ya no hay investigación individual del delito y ese es el gran problema de nuestro sistema de justicia. El meollo del asunto sigue estando preocupante en el orden y seguridad, justamente en este Estado de Derecho, en este índice de Estado de Derecho, hubo 19 estados que se fueron a la baja. Entonces, la situación es preocupante y vamos a seguir analizándola para ver qué es lo que está sucediendo y si se puede llegar pues a resolver en este 2020, aunque sea un poquito. Tania, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bere, pues Estados Unidos pone las armas y México está poniendo a las víctimas. Vamos a seguir analizando cómo afecta a nuestro país esta circunstancia pues, de la entrada ilegal de armas en el aspecto de narcotráfico, de violencia y de inseguridad, entre otros aspectos. Por supuesto, les invitamos a que se queden con nosotros. No se lo pierda en unos momentos más. Yo le agradezco que haya estado con nosotros en Así lo entiendo. Víctor, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Víctor Hernández, analista, por supuesto, en seguridad. Gracias por estar aquí. Gracias, y bueno, usted recuerde, mañana a los 4 en punto de las 4 de la tarde estaremos hablando fuertemente de los feminicidios. No se lo pierda.